Buenas noches amigos. Hoy continuamos con la tercera sesión de nuestro curso virtual acerca de Jesús y el divorcio. Y como les prometí, dedicaré los primeros minutos de esta sesión a responder a la pregunta que me han hecho llegar a través del chat de Teams. Esta pregunta es la siguiente. Parece que la mujer divorciada no era mal vista o recibía cierto menosprecio. Es lo que estoy entendiendo. Me corrige, por favor, si estoy en un error. Te agradezco la pregunta y, en efecto, como el divorcio era algo normal en esos tiempos en Israel y en los pueblos en torno a Israel, la mujer que era repudiada por su esposo no era maltratada por la sociedad. De hecho, había otros hombres que se interesaban por ella y ésta podía volverse a casar. Es más, la mujer buscaba volverse a casar para tener un hombre que abogue por ella en medio de una sociedad que discriminaba a las mujeres. Pero también es cierto que los hombres preferían casarse con mujeres vírgenes. Bueno, tengan presente que la situación de una mujer sola, como el caso de las viudas, era terrible y con mucha frecuencia caían en la prostitución o en la mendicidad a fin de poder salir adelante. Lo único que la ley de Israel hacía era regular ese volverse a casar, a fin de que una mujer que había sido divorciada y vuelta a casar no se case de nuevo con el hombre que la divorció. La ley consideraba que hacer esto iba contra la alianza con Dios. Bueno, dicho esto, los animo a que sigan escribiendo en el chat de Teams las dudas y preguntas que surjan de la sesión de hoy. Bueno, pues hoy, en esta tercera sesión, nos toca un tema muy importante, aunque un poco complicado de explicar, pues revisaremos los pasajes en el Nuevo Testamento en donde Jesús se pronuncia acerca del divorcio. Hemos visto ya en los orígenes lo que dice el Antiguo Testamento y como ustedes han visto, pues no dice nada del divorcio, porque era una cosa absolutamente normal. Bueno, lo difícil de esta situación es llegar a dilucidar lo que dijo Jesús acerca de este tema. Será pues una sesión algo académica y densa, en donde ustedes podrán apreciar cómo se hace una investigación bíblica en esos tiempos. Solo les pido un poco de paciencia hasta llegar al final, pues los resultados serán muy esclarecedores. Así es que sin más, empecemos nuestra sesión. Bueno, pues hoy día el tema es el primer siglo, lo que hay acerca de Jesús en el primer siglo, es decir, en el siglo en que Jesús vivió y lo mataron. Como ustedes ven, hay 5 fuentes. 1 Corintios, la fuente Q, que se las explicaré, Marcos, 2 citas de Mateo y Lucas. Esto es lo que veremos en esta sesión. Para entender la postura de Jesús respecto al divorcio, tenemos que usar documentos que la recojan o que hagan referencia a ella. Y hasta el momento lo que sabemos del judaísmo palestino de tiempos de Jesús es lo siguiente. En tiempos de Jesús, el divorcio era aceptado por la sociedad como una práctica normal. Nadie discutía si uno se podía o no se podía divorciar. Había casi un absoluto derecho de parte del hombre a divorciarse, como se puede ver en Deuteronomios, en Filón y Josefo. Y había un ataque sectario esséneo, como vimos en la última sesión, a la poliginia, que es esa situación en donde un hombre podía tener más de una mujer. Bueno, esta postura esenia implicaría un ataque al divorcio, pero solo si es seguido por un nuevo matrimonio. Y esto se puede ver en el documento de Damasco que comentamos la sesión pasada. Bueno, pues ahora veremos la prohibición total del divorcio, que es la postura de Jesús y que rompe con la práctica de la época. Bueno, eso es característico de Jesús, ¿no? Jesús cuestiona demasiadas cosas acerca de la religión de Israel. Por ejemplo, no es necesario jurar, basta decir sí o basta decir no. El ayuno no es obligatorio, si quiere uno hacerlo, lo quiere hacer, pero no puede ser impuesto. Y así hay varios aspectos de la práctica judía, de su religión, que Jesús va a cuestionar. Bueno, acá es un cuestionamiento más bien al revés.
porque en lugar de abrir lo que sería abrir la posibilidad de divorciarse, Jesús más bien cierra la posibilidad de divorciarse. Entonces eso lo vamos a ver primero mirando los documentos que hay en el Nuevo Testamento acerca del divorcio. Sin contar la fuente Q, que se las voy a explicar un poquito más adelante, existen referencias al divorcio en los sinópticos y en 1 Corintios, que es una carta de Pablo, que presentan a Jesús prohibiendo el divorcio en 5 ocasiones. Una vez en 1 Corintios, una vez en Marcos, 2 veces en Mateo y una vez en Lucas. Y tienen en la imagen pueden ver las referencias bíblicas a esas citas. Probablemente Mateo y Lucas tomaron su material de Q o de Marcos, porque de hecho Q y Marcos fueron las fuentes para Lucas y Mateo, las principales. Aparte tienen sus propias fuentes. Algunos de estos textos contienen restricciones, ampliaciones e interpretaciones de la prohibición básica. Pero inmediatamente surge un problema. Ninguna de estas 5 prohibiciones, palabra por palabra, es igual a la otra. Excepto la frase, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que Mateo toma de Marcos, que es su fuente. La pregunta es posible saber si alguna de estas prohibiciones, a estas 5 prohibiciones, remite a Jesús histórico? Es decir, ¿alguna de estas prohibiciones la dijo Jesús de Nazaret o no? Analizaremos estos 5 textos más la fuente Q, pero como nota, tengan en cuenta que cuando se habla de repudiar, es lo mismo que divorciarse. Estos son todos los textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero he incluido aquí la fuente Q en amarillo, en este color dorado. Y están en orden de, digamos, de antigüedad. Lo más antiguo que tenemos es lo de Pablo, que es en 1 Corintios. Luego Marcos, que es el evangelio más antiguo. Y por último, Mateo y Lucas, que son casi contemporáneos. Bueno, Mateo y Lucas van a tomar de Marcos y de Q. O sea, Marcos y Q van a ser las fuentes que usarán Mateo y Lucas para explicarnos del divorcio. Bueno, ahora, si quieren leerle una leidita, pero se los iré explicando con más detalle a medida que avancemos. El punto es que si concluimos que Jesús sí prohíbe el divorcio, ¿es posible decir cuál de estas 5 formulaciones refleja mejor la postura de Jesús? Lo que haremos ahora es tratar de reconstruir qué es lo que Jesús dijo acerca del divorcio. Esta es la tarea básica, digamos, de los biblistas que se preocupan de llegar a las mismísimas palabras de Jesús, quitando toda la maleza que se puede encontrar en otros textos. Pero ¿cómo empezamos? Bueno, lo más lógico parece es ir desde el texto más antiguo hasta el más reciente. Y por tanto, el orden propuesto es el siguiente. Primero, la carta a los Corintios de Pablo, que se calcula que se escribió en el año 55. Luego la fuente Q, que no la tenemos a la mano, que es una hipótesis, pero que es una hipótesis que digamos, que tiene mucha probabilidad de ser posible. Luego tenemos Marcos, que es el evangelio más antiguo, y por último Mateo, que reformula a Marcos en una ocasión, y Lucas. Las referencias del tiempo son, digamos, para que tengan una idea de más o menos los tiempos, pero Mateo y Lucas prácticamente escribieron sus evangelios en la misma época, en torno al año 90. Pero nos vamos a centrar básicamente en los 3 primeros, que son los más antiguos. 1 Corintios, la fuente Q y Marcos. Porque Mateo y Lucas van a tomar su material o de Marcos o de la fuente Q. Entonces, como van a tomar de Marcos o de la fuente Q,
vamos a centrarnos en investigar los tres primeros textos que son 1 Corintios, la fuente Q y Marcos. Es de notar que Pablo en 1 Corintios no cita a Jesús, sino solo parafrasea sus palabras. Veamos entonces primero la carta a los Corintios. Pablo escribió la primera carta a los Corintios en torno a los años 54-55 después de Cristo, es decir, unos 25 años de la muerte de Jesús. Es el documento más antiguo acerca de la enseñanza de Jesús en torno al divorcio. Y acá tenemos el texto completo, ¿no? Se los leo rápidamente. En cuanto a lo que me han escrito, bien les está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para darse a la oración. Luego vuelvan a estar juntos, para que Satanás no los tiente por su incontinencia. Lo que les digo es una concesión, no un mandato. Entonces así empieza su tema acerca de la relación de marido y mujer. Luego sigue diciendo, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Bueno, Pablo no se casó. Pablo tuvo una vida célibe y se mantuvo así célibe hasta el final. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Y acá viene el verso 10, en el verso 10 y 11, la enseñanza acerca del divorcio. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero en caso de separarse, que no vuelva a casarse. Y si se reconcilia con su marido, que el marido no despida a su mujer. Bueno, esto lo dice Pablo con las palabras, les ordeno no yo, sino el Señor. Y después vuelve a su propia enseñanza. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo despida. Veamos pues el texto de Pablo acerca del divorcio, que dice así. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si dice que es una orden que viene del Señor, es claro que Jesús no quiere que nos separemos. Pero, dice Pablo, en caso de separarse, porque a veces es imposible que una pareja se mantenga junta por distintos problemas internos, la Iglesia reconoce que es posible separarse, pero si se separa, que no vuelva a casarse. O sea, lo que es claro es que no se puede volver a casar. Y si se reconcilia con su marido, que el marido no despida a su mujer. Bueno, esto lo remite Pablo al Señor. Les ordeno, no yo, sino el Señor. Bueno, la enseñanza de Jesús acerca del divorcio es uno de los raros casos en donde Pablo alude a lo dicho por Jesús. Porque en sus cartas normalmente él enseña sin hacer referencia directa a Jesús. Pues dice, les ordeno no yo, sino el Señor. Pablo se refiere a un mandamiento de Jesús que distingue de su propia enseñanza y que apunta a tradiciones tempranas, como si él hubiese recibido esta doctrina que remite a Jesús. Sucede que en 1 Corintios, Pablo está tratando de resolver una serie de dificultades al interior de la comunidad. Su unidad, su orden, su moral. Y en 1 Corintios 7, Pablo se dedica a responder a una serie de consultas que le hacen.
El problema es que los de Corinto, recién convertidos, al sentirse plenamente salvados, sienten que el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Pues sin importar lo que hagan con sus cuerpos mortales, ellos ya están seguros de que están salvados. En este contexto, Pablo ubica el asunto del divorcio. El problema de los corintios es que se encuentran atrapados entre el ya están salvados y el todavía no del último día. Por tanto, en este intermedio entre el ya y el todavía no, ¿cómo deben vivir? ¿Deberían vivir como vivieron antes de su conversión? ¿O deberían cambiar a otro estado de vida ahora que han recibido a Cristo? La respuesta general de Pablo a los corintios es: manténganse como están, aunque hay circunstancias que pueden modificar esta regla. En principio, está de acuerdo con que la total abstinencia es lo ideal. Así empieza el texto, ¿no? En cuanto a los que me han escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Probablemente algunos de Corinto querían imitarlo, pero él los anima a seguir con su actividad sexual. Sin embargo, si quieren abstenerse del sexo para dedicarse a la oración, debe ser una decisión temporal y de mutuo acuerdo de la pareja. Pablo conoce las malas prácticas sexuales de los que fueron paganos y no se ilusiona con un programa de total abstinencia. Más bien insiste en que se queden como están. Aunque sería bueno que se abstengan totalmente como él de toda actividad sexual, porque Jesús volverá pronto. Pues piensa que es mejor un matrimonio casto que un célibe no casto. Bueno, hasta aquí Pablo ha estado argumentando en base a su propio testimonio. Pero a medida que se acerca al asunto del divorcio, su argumento cambia para apoyarse en el Señor, y la lógica que sigue pasa del yo digo, célibes y viudas, bien les está quedarse como yo, que está en el verso 8, a el Señor manda que la mujer no se separe del marido, verso 10. Y de nuevo vuelve al yo digo. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, en el verso 12. Entonces acá hay una especie de inclusión que rompe su lógica normal de Pablo y se apoya su enseñanza de no al divorcio en las enseñanzas de Jesús. Primero, Pablo hace una clara distinción acerca de la especial autoridad de este mandamiento que no tiene paralelo en sus otros escritos. Cuando dice que el Señor manda que la mujer no se separe del marido, tal vez se refiera a lo que Jesús enseñó en su ministerio público, pero llama la atención que en este caso se refiera a una pareja de cristianos, paganos que se han vuelto cristianos. Sin embargo, cuando es el caso de una pareja cristiano-pagana, es decir, uno es cristiano, el otro es pagano, vuelve a su argumento original: quédense como están, que el creyente no despida a su mujer no creyente, y en ese caso es Pablo quien habla. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Bueno, la iglesia acepta pues los matrimonios mixtos, ¿no? En donde es un matrimonio de un creyente con un pagano, con un no creyente. Tiene que seguir un rito especial, pero se puede dar. Segundo, Pablo tiene que luchar para ser reconocido como un apóstol pleno, como lo era Pedro. Pero siente que tiene la mente de Cristo y que goza de especiales revelaciones. Tiene clara la superioridad del apóstol sobre los profetas y maestros, pero busca una autoridad superior para atar bien la difícil de aceptar prohibición total del divorcio que está por inculcar. Porque imagínense, pues en una sociedad en donde era absolutamente normal que la gente se divorcie, y de repente Jesús viene a decir, no es necesario que se divorcien, meter en la mentalidad de la gente esta posibilidad es muy difícil. Entonces, tercero,
1 Corintios 7:10, Pablo apela a las enseñanzas de Jesús histórico por encima de su propia autoridad. Y hay múltiples testimonios de la provisión de Jesús al divorcio. También está en Marcos y también está en Q. Y recurre a lo que Jesús mandó durante su vida pública. Cuarto, este apelo a las enseñanzas de Jesús histórico no es un fenómeno aislado en 1 Corintios. En esta carta se encuentra una alta concentración de alusiones a los dichos y hechos de Jesús. Luego, una alusión a las enseñanzas de Jesús, en esta carta en particular, no es algo extraño. A la luz de todo esto, la interpretación natural es que Pablo está parafraseando la provisión de Jesús acerca del divorcio. Es decir, no nos está contando literalmente lo que Jesús dijo, pero está haciendo referencia a las enseñanzas de Jesús. No intenta citar palabra por palabra lo dicho Jesús, más bien resume las enseñanzas de Jesús con sus propias palabras, que son diferentes a las palabras claves que se encuentran en los sinópticos. Sin embargo, el resumen de Pablo es similar a las enseñanzas del Evangelio. Hay una tendencia a expresar esta provisión de Pablo en dos partes claras. Primero, que la mujer no se separe del marido. Pero en caso de separarse, porque circunstancias de la vida no permiten que vivan juntos, que no vuelva a casarse. Lo mismo es para el marido, ¿no? Y si se reconcilia con su marido, que el marido no divorcie a su mujer. Bueno, eso está en clave masculina porque la sociedad judía en esos tiempos era sumamente machista. Pero lo mismo se puede decir en clave femenina, ¿no? Que el hombre no se separe de la mujer, pero en caso de separarse, que no vuelva a casarse. Y si se reconcilia con ella, que ella no despida o divorcie a su marido. El paralelismo básico en las dos partes principales indica una provisión que se aplica de igual manera a marido y a mujer. Algunos ven que la mujer no debe separarse y el hombre no debe divorciarla, porque según la ley judía la mujer no podía divorciarse, lo más que podía hacer era separarse. Pero según la ley romana, la mujer sí podía divorciarse. Bueno, si bien la mujer no puede separarse, no tiene el poder para divorciarse. Bueno, para esto tenemos que recordar que Corinto en el primer siglo fue una colonia fundada por Julio César. La fundó en el año 44 a.C. y estaba gobernada por la ley romana. Entonces los de Corinto vivían bajo la ley romana. Y en Corinto la mujer puede divorciarse y el hombre también se puede divorciar. Bajo esta ley, tanto el hombre como la mujer tienen el poder para divorciarse. Pero entre los años 54 y 55, Pablo se refiere a un dicho de Jesús prohibiendo el divorcio, en esa sociedad que estaba totalmente convencida que el divorcio era totalmente normal. Esa enseñanza parece que estaba ya circulando en la primera generación cristiana, porque era chocante, porque la práctica natural era divorciarse, y ahora viene esta enseñanza que dice que los creyentes, los que siguen a Jesús y quieren vivir su camino, no deben divorciarse. Claro, esto chocó mucho a esa generación de creyentes, y entonces circulaba, ¿no?, para ver qué se hace en estos casos. Esta enseñanza está avalada por Q y después por la versión de Marcos prohibiendo el divorcio. Sin embargo, Pablo distingue la enseñanza de Jesús de la suya. Pero Pablo no cita a Jesús, sino lo parafrasea y lo aplica a los cristianos paganos recientemente convertidos. Vemos aquí que una enseñanza original de Jesús dirigida a judeos palestinos es aplicada por un apóstol judeo cristiano a los paganos cristianos de Corinto. En esta aplicación, Pablo entiende la estricta prohibición de Jesús a una pareja de cristianos. Los demás que hagan su vida como les dé la gana. Pero si alguien realmente quiere seguir a Jesús, este es el modo de proceder. Pero parece ser más flexible en el caso de matrimonios mixtos pagano-cristianos. En todo caso, es algo ambiguo.
Lo claro es que para Pablo la pareja cristiana no debe divorciarse, pero si se separan, no deben volver a casarse. Estas son las dos únicas posibilidades que da Pablo. No dice qué pasaría si uno de los dos se vuelve a casar. Tal vez porque esa posibilidad era inconcebible para Pablo, porque conocía la postura de Jesús y si se volvían a casar, habría adulterio. Bueno, el adulterio era realmente un pecado muy serio, en donde uno de los dos que está casado, uno de los dos de la pareja, se mete con otro o con otra. Eso sería adulterio. Y eso estaba estrictamente castigado en el pueblo de Israel. Recuerden el caso de la mujer adúltera, que la sentencia era que la maten a pedradas. Entonces el adulterio era realmente serio. Veamos ahora la tradición Q. La tradición Q la conoce muy poca gente porque no existe. Sin embargo, permite explicar cómo así los evangelios coinciden a veces y no coinciden a veces. Se postula, es una hipótesis, que Mateo y Lucas compartieron una fuente común distinta a Marcos, que se conoce como la fuente o la tradición Q. Q viene de Quelle en alemán, que significa fuente. Entonces, en los estudios bíblicos se conoce como la fuente Q. Y esa es un poco la hipótesis, ¿no? Si ustedes se fijan, acá está Lucas y acá está Mateo. Los dos escribieron sus obras aproximadamente en la misma época. Y los dos tuvieron como fuentes Marcos, fuente de Lucas, y Q, fuente de Lucas. Y además tenía sus propias fuentes particulares. Y Mateo también tiene la fuente Q que lo alimenta y Marcos que lo alimenta. Es decir, estos dos tuvieron en sus manos dos materiales distintos. El Evangelio de Marcos y las líneas que constituyen la fuente Q. Pero además Mateo también tiene sus propias fuentes. ¿Eso qué cosa explica? Primero explica por qué los tres, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen en algunas partes. Y se parecen porque tanto Lucas como Mateo toman de Marcos. Sin embargo, Lucas y Mateo se parecen, pero no se parecen a Marcos. ¿Y cómo se explica que estos dos se parezcan si no se parecen a Marcos? Porque se hipotiza la existencia de una fuente tercera, otra fuente Q, que alimentó a estos dos, y eso hace que estos dos se parezcan y que no se parezcan a Marcos. Bueno, esta es la hipótesis de la fuente Q. No la tenemos a mano, pero se puede deducir a través, pues, pasando de Lucas y Mateo hacia atrás. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto con respecto al divorcio. Desgraciadamente, esta fuente se perdió en el tiempo y hoy solamente se hipotiza su existencia. Pero es una hipótesis muy sólida porque explica diferencias y semejanzas. Explica las coincidencias que hay entre Mateo y Lucas y que no están en Marcos. En cuanto al divorcio, tanto Mateo 5:32 como Lucas 16:18 han tomado este material de Q. Al pasar a los sinópticos, lo primero a notar es que la prohibición del divorcio se encuentra en dos distintos tipos de material. Primero se encuentra un relato de disputa, en Marcos 10, 2 al 12, dentro de un bloque de enseñanzas de Jesús en camino a Jerusalén. Mateo toma esta disputa de Marcos y lo ubica en el camino a Jerusalén. Y aquí, en este texto de Mateo, que lo toma de Marcos, claramente, Mateo 19, 3, 12, retrabaja a Marcos 10, 2 al 12. Esto lo vamos a ver con más detalle a Marcos en la próxima sesión. Ahora solamente vamos a ver Corintios, que ya se los expliqué, y ahora, ¿qué dice la fuente Q? ¿Cómo podemos saber lo que no tenemos a mano? ¿Cómo podemos llegar a dilucidar lo que estuvo en la fuente Q?
Y también se encuentra en un breve elogión dentro de un bloque de dichos que tanto Mateo como Lucas tienen. Bueno, este elogión acerca del divorcio está en Mateo y Lucas, pero no está en Marcos. Así es que muy probablemente sea de Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a Mateo y a Lucas e ir para atrás, quitarle la mala hierba que tienen estos dos logiones, estos versos, para ver si llegamos a lo que probablemente fue la fuente Q. Aquí tienen los dos textos. Mateo ubica este elogión en el Sermón del Monte, en 5:32, que es este de acá. Y Lucas tiene una versión algo distinta. Lucas, y lo ubica en un bloque de dichos en materia legal y moral, que se encuentra entre la parábola del mayordomo deshonesto y la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Entonces aquí tenemos los dos dichos que seguramente tanto Lucas como Mateo tomaron de la fuente Q. Y si ustedes los leen, hay mucha semejanza, pero también hay algunas diferencias. Veámoslos. Es de notar que la conexión entre los distintos dichos de Jesús en el bloque total de acá de Lucas es bastante floja, porque lo que hacen los evangelistas es, cuando encuentran un dicho de Jesús que es sumamente importante, quieren meterlo, encaje o no encaje. Entonces, si no encaja, no hay mucha unidad en el relato, y por eso dicen los expertos que este bloque de Lucas 16, 9 al 19 es bastante floja. Debido a que este elogión en Mateo y Lucas está en contextos distintos, es muy probable que el dicho haya circulado de manera independiente, les llegaron a sus manos, y los evangelistas, teniendo en su mano estos dichos, buscaron el lugar en donde creyeron que mejor calzaba. Mateo lo puso en el Sermón del Monte y Lucas lo puso entre dos parábolas. Entonces vamos a pasar ahora de estos dos relatos sinópticos de Mateo y de Lucas a Q. Vamos a quitar entonces lo que claramente es mano de los evangelistas de Mateo y Lucas, para ver si podemos llegar lo más cercano posible a lo que dijo Q. En los sinópticos hay tres textos que se refieren al divorcio. El más antiguo, Marcos 10, 11 al 12, que veremos más adelante. En realidad lo veremos en la próxima sesión. Y luego vienen estos dos logiones que acabamos de ver, que es Mateo 5:32, que está en el Sermón del Monte, y Lucas 16:18, que está entre dos parábolas. Como dijimos, es muy probable que el dicho en Mateo y Lucas haya sido tomado de Q. Sin embargo, este dicho en Mateo y Lucas presenta algunas ligeras diferencias. Se parece mucho, pero hay diferencias. Comparados con Marcos, los dos claramente representan la misma tradición, Q. Comparemos estos dos dichos o logiones, el de Mateo y el de Lucas. Bueno, esto es lo que se hace en los estudios bíblicos. Van limpiando el material que meten los evangelistas por su propia mano, hasta llegar a lo que sería lo más cercano al original. Aquí tenemos los dos textos. Fíjense la semejanza. Mateo 32 y Lucas 16. Todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, y se casa con otra, la hace adúltera, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada, por su marido, comete adulterio. Entonces, como ustedes ven, son muy parecidos, pero hay cosas que no son exactas. ¿Podemos nosotros de estos dos textos quitar lo que es mano de los evangelistas? Bueno, esto es lo que hacen los estudios bíblicos. Ambos versos tienen dos partes y dos subdivisiones. A pesar de las diferencias, los versos concuerdan en forma y contenido con la prohibición de Marcos.
Y en cada parte el hombre es el centro, es el sujeto. Solo él divorcia y solo él es responsable del adulterio siguiente. Porque esa era la práctica en el pueblo de Israel. La mujer nunca divorciaba. El hombre es el que le ponía una carta de divorcio en la mano y le echaba de su casa. La mujer es solo objeto de la acción del hombre divorciándose o casándose con ella. Por su parte, y acá hacemos una pequeña alcance al texto que veremos el próximo lunes, que es Marcos 10, 11, 12. Marcos 10, 11, 12 está compuesto por dos afirmaciones distintas. Fíjense, ¿eh? Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, eso es extraño porque la mujer no puede divorciar. Y entonces en el texto 12 dice, si ella divorcia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué ha pasado acá? La primera trata del hombre divorciando a su mujer. Pero aquí es una cláusula de relativa indefinida. Quien quiera que divorcie a su mujer. Y la segunda es la mujer divorciando al hombre. Y aquí es una cláusula condicional. Si la mujer que divorcia a su marido se casa con otro. Bueno, además la frase de Marcos acerca del marido afirma para nuestra sorpresa que el hombre que divorcia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. O sea, el hombre es el adúltero aunque haya divorciado. Recuerden que Marcos es la conclusión de un relato de disputa, mientras que Mateo y Lucas forman parte de una cadena de dichos en un contexto de enseñanza, de discurso. Por tanto, hay sólidas razones para tratar a Mateo 5:36 y Lucas 16:18 como una corriente de tradición y a Marcos 10:11-12 y Mateo 19:3-12 como otra corriente, una corriente de tradición distinta. Veamos ahora las diferencias entre Mateo 5 y Lucas 16 para tratar de discernir cómo pudo ser el dicho en Q, o sea, cómo pudo ser el original en esta fuente que se ha perdido. Veamos pues la forma primitiva del dicho en Q. Mateo y Lucas concuerdan palabra por palabra al inicio de la primera línea. Todo el que repudia a su mujer. Todo el que repudia a su mujer. En los dos empiezan así. Y parece que así fue la versión de Q. Entonces, esto tiene que haber venido de Q. Pero inmediatamente después Mateo tiene una cláusula de excepción, excepto el caso de fornicación, que Lucas no tiene. Muchas argumentan que se trata de un añadido de Mateo. Mateo es el único en sus dos textos que habla de la excepción en caso de fornicación. Comparando Pablo con Marcos, Lucas y Mateo, solo Mateo tiene esta excepción y además se encuentra en los dos textos de Mateo. Fíjense, Mateo 5:32 dice, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la hace adúltera. Y Mateo 19 dice, quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. O sea, para Mateo esto del tema de la fornicación era un problema que seguramente se vivía en su comunidad, y entonces quiere dejar sentado que en este caso sí se puede despedir. Entonces, digamos, ¿de dónde vienen estos dos textos? Q es retrabajada por Mateo 5:32 y Marcos es retrabajado en Mateo 19:3-12. Ya vimos pues que Mateo 5 viene de Q y Mateo 19, veremos la próxima vez, viene de Marcos. Aquí tenemos el texto a la vista todavía porque vamos a hacer un par de precisiones más. En ambos casos, la cláusula de excepción rebasa la cláusula en la que ocurre. La excepción parece que apunta a responder a un problema pastoral en la iglesia de Mateo. Mateo debe estar muy complicado en su comunidad con casos de adulterio en realidad.
Un problema que parece no replicarse en Pablo, ni en Marcos, ni en Lucas. Si no fuese un añadido de Mateo, no se puede entender por qué Pablo, Marcos y Lucas no tienen tal excepción. Más aún cuando Pablo crea una excepción bajo su autoridad para un caso especial. Luego, la excepción no parece ser de Q. Entonces, excepto el caso de fornicación, habría que quitarlo. Parece no ser de Q. ¿Y qué hay de y se casa con otra? Se puede decir lo mismo del y se casa con otra de Lucas. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Será esto un añadido de Lucas? Lucas hace explícito lo que es obvio, que si se divorcia es para casarse con otra. Sin embargo, el estatus y proveniencia de y se casa con otra no parece ser un añadido. La versión de Marcos, aunque viene de otra fuente, tiene la frase y se casa con otra. Y Pablo, parafraseando la prohibición, especifica que la mujer no se debe volver a casar. Directa o indirectamente, la prohibición de un segundo matrimonio está presente en Pablo, Lucas y Marcos. Este múltiple testimonio habla en favor de que y se casa con otra parece ser original en el Q primitivo detrás de Lucas 16-18. Parecería pues que esto no es un añadido de Lucas, sino que es de Q. Más aún, los sinópticos rechazan el divorcio porque involucra el adulterio. Como les dije antes, el adulterio era muy grave en la sociedad judía porque una pareja, marido y mujer, no puede sacarle las vueltas. No puede. Y si lo hace, es adúltero o adúltera. Y la pena es la muerte. El estima del adulterio solo tiene sentido si hay una unión subsiguiente, que se puede definir como adúltera. Sin la mención de un segundo matrimonio, el estima del adulterio no tiene mucho sentido. Luego parece que y se casa con otro es original en el primitivo dicho de la fuente Q. Pero hay discusión. Luego se puede pensar que el original Q hubiese dicho todo el que se divorcia a su mujer y se casa con otra. Parece que así debió ser el original de Q. En la parte 1b del dicho de Q, comete adulterio, califica el acto del hombre de divorciarse de su mujer como un acto que implica adulterio. Pero aquí el adulterio se ve de manera diferente que en los dichos de Lucas y Mateo. Lucas 16-18, el acto de divorciarse de su primera mujer y casarse con una segunda es considerado adulterio. Pero Mateo 5:32 no es tan claro. Aquel que se divorcia de su mujer la induce al adulterio, porque lo obliga a buscar protección en un segundo matrimonio con otro hombre. Ese segundo matrimonio es el que se considera adúltero, pero la responsabilidad de ese adulterio recae en el primer hombre que la divorcia. Él es el responsable de forzar a que su mujer se case con otro. Lo que permanece constante entre las partes 1b de Mateo 5:32 y la parte 1b de Lucas es la responsabilidad del primer marido. Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace adúltera. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y eso es también verdad en Marcos 10:11. Y la parte 1b de Mateo 5:32 refleja el judaísmo palestino de tiempos de Jesús. El marido, y solo el marido, tiene el poder de iniciar un divorcio, y podría iniciarlo por cualquier razón que le parezca bien. La mujer era una víctima de esa sociedad machista. La única manera que tenía la mujer de mantenerse y mantener su honor era mediante un segundo matrimonio, negociado por sus parientes, hombres o patrones. Sin embargo, la parte 1b de Mateo 5:32 consideraba esa solución como adulterio, pero hacía responsable al primer marido. Lo que está detrás de esta desgraciada solución se debe a que el divorcio, aunque válido ante la ley,
nunca realmente resuelve el primer matrimonio, pues permanece válido a los ojos de Dios. El vínculo del primer matrimonio se mantiene. Luego cualquier segundo matrimonio es adulterio. Algunos estudiosos piensan que en la parte 1b de Mateo 5:32 está la forma original de Q y también la postura de Jesús. Sin embargo, esto es discutido. Pues a pesar de sus diferencias, Lucas, Mateo y Mateo, que retrabaja Marcos 10:11, coinciden en que la persona que divorcia a su pareja y se casa con otra es la que comete adulterio. Por tanto, lo que dice la parte 1b de Mateo 5:32 es solo tradición judía de la iglesia de Mateo. Desde mi punto de vista, la más probable reconstrucción de la parte 1b de Q debería leerse así: todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Puede ser que Lucas subraye que el segundo matrimonio es adúltero precisamente porque el vínculo del primer matrimonio permanece. Él continúa siendo su marido y su acta de divorcio en realidad no tiene efecto real. La puede despedir, le puede poner la carne en la mano y la puede echar. Pero en realidad, el vínculo original es el que vale a ojos de Dios. A manera de conclusión, la reconstrucción más probable de Q, que tal vez circuló como un logión aislado, debería decir así: todo el que divorcia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y aquel que se case con la mujer divorciada, comete adulterio. Bueno, pues que parece ser la reconstrucción de Q, la más cercana hasta donde podemos llegar, parece que remite con mucha claridad a las palabras del Jesús histórico. El resultado de ambas partes tiene un increíble balance. En la primera 1A y en 2A es el hombre el que actúa. La mujer es el objeto de sus actos. Estas 4 líneas destruyen las visiones tradicionales del divorcio en las escrituras judías y en el judaísmo palestino del tiempo de Jesús. Bueno, esto es clave, porque es una oposición frontal y total a la costumbre de la época. Nadie discutía que uno se podía divorciar, pero ahora viene Jesús y su doctrina a decir que no, que los que quieren seguirlo, o si quieren hacer lo que les dé la gana que lo hagan, pero el que quiere ser cristiano y seguir el camino de Jesús no se puede divorciar. Se puede separar, pero no se puede volver a casar. Y esta destrucción de las visiones tradicionales del divorcio se podría atribuir a Jesús. De hecho, muchos piensan que la versión de Q es la forma más primitiva de un dicho de divorcio en el Nuevo Testamento y probablemente lo dijo Jesús. Bueno, pues hasta aquí nomás llegamos con 1 Corintios y la fuente Q. No podemos decir más. Este es el material que tenemos, este es el trabajo que se hace a nivel bíblico para dilucidar si algo viene o no viene de Jesús, tratando pues de responder a todas las preguntas posibles. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta tercera sesión. El próximo lunes trabajaremos más en detalle el texto de Marcos, el único que nos falta, y finalmente veremos cómo se aplican los criterios que vimos en la primera sesión, para ver si los pronunciamientos acerca del divorcio son de Jesús o no lo son. Deseo agradecerles de corazón a todas las personas que nos han venido ayudando y les recuerdo que pueden colaborar voluntariamente con nosotros con sus donaciones a fin de poder continuar con nuestro trabajo espiritual y de catequesis. Y ahora les dejo las coordenadas bancarias por si se animan a ayudarnos. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 7:30 de la noche, hora del Perú. Y de nuevo, muchas gracias por su atención y buenas noches.